Hola, soy Alexis Lira y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato en la carrera de Ingeniería Farmacéutica. Este video lo hago por motivos escolares. Voy a hablar sobre las propiedades coligativas de las soluciones. Es parte del laboratorio de fisicoquímica de la materia de fisicoquímica. Bueno, las propiedades coligativas siempre o la mayoría de las veces dependen de la concentración de soluto que se encuentra en una disolución. Generalmente la concentración de soluto hace que haya una variación ya sea mínima o grande en la disolución. En cuanto, bueno, si se habla del aumento ebullioscópico, del descenso crioscópico, presión de vapor o presión osmótica. Iniciamos hablando con el aumento ebullioscópico, también llamado aumento en la temperatura normal de ebullición. Aquí tenemos las dos fórmulas que generalmente se usan para realizar los cálculos. Lo primero que vamos a observar es un experimento donde se van a agregar 50 mililitros de agua y algunas cucharadas de sal para aumentar la temperatura de ebullición. Sabemos que el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius. Al agregarle sal a la solución, vamos a aumentar su temperatura a más de 100 grados Celsius, como se muestra aquí ahorita en el experimento. Aquí está hirviendo el agua, se calcula y nos marca 103, 106, 107 grados Celsius. Aquí para comprobar lo que pasó en el experimento anterior, que es un aumento en la temperatura ebullioscópica. Bueno, pues tenemos una solución de 64 gramos de cloruro de sodio, o también llamado sal normal, sal de mesa, y 75 mililitros de agua a temperatura ambiente. Aquí aparece otra vez lo que mencionaba anteriormente, que el agua hierve a 100 grados Celsius. Haciendo uso de las fórmulas que vimos al principio, esta esta temperatura ebullioscópica pertenece al solvente, que en este caso es el agua. Y la constante de ebullioscópica también pertenece al solvente. Estos dos valores los podemos encontrar pues en libros de fisicoquímica, incluso en libros de química. Bueno, lo primero que hacemos es, sabiendo que la masa molar de la sal es de 58.44 gramos mol, calculamos la molaridad, que es moles de soluto entre kilogramos de solvente. Aquí ya calculamos los moles de soluto, que son 64 gramos entre la masa molar, nos da 1.095 moles de soluto. Y en cuanto a los kilogramos de solvente, sabemos que tenemos 75 mililitros, o también llamado 0.075 kilogramos. Con esto sacamos la molaridad. La molaridad, pues nada más aplicamos la fórmula del cambio de la temperatura de ebullición. Aquí sustituimos la constante. Aquí sustituimos la constante ebullioscópica, que son 0.512 grados Celsius sobre molaridad, por 14.6 moles
sobre kilogramo, que pues igual es molaridad y con esto se elimina. Nos da un cambio en la temperatura de 7.475. Generalmente el cambio de temperatura no importa si, bueno, sí importa el signo, pero muchas veces en algunos ejercicios no se toma demasiado. Entonces ahora habiendo calculado esto, pues otra vez volvemos a poner la temperatura, que son 100 grados Celsius, aquí está, y luego más el cambio en la temperatura nos da 107 grados Celsius, lo que es lo mismo que se mostró en el video anterior, donde el termómetro marcaba 107 grados Celsius, 107.4 grados Celsius exactamente. Entonces, es como podemos demostrar que existe un cambio bulloscópico, un aumento en la temperatura de la disolución. Bueno, lo siguiente es el descenso crioscópico, la siguiente propiedad cualitativa. Tenemos de igual manera las dos fórmulas que nos describen los procesos y tenemos aquí una breve descripción de lo que es el descenso crioscópico. Bueno, pues en pocas palabras, el descenso crioscópico es añadir un soluto a una disolución para disminuir o para aumentar, en este caso, la temperatura de congelación. Bueno, aquí también dice que es la disminución de la temperatura de congelación. Esto siempre depende de la naturaleza del disolvente, más no del soluto. Aquí tenemos el siguiente experimento donde se demuestra la disminución de la temperatura de congelación. Aquí estamos agregando, igual tenemos 75 mililitros de agua, estamos agregando cierta cantidad de sal, aunque podríamos agregar otro tipo de solvente, otro tipo de soluto, mejor dicho. La sal es lo que pues tenemos a la mano, ¿no? Aquí nos marca 100.9 grados Celsius agregado a la disolución. Esto lo vamos a confirmar en la siguiente. Y aquí miren, aquí nos dice que es un recipiente a temperatura ambiente, añadimos una disolución de 50 mililitros de agua y 15.6 gramos de sal. Calcula el descenso crioscópico de la disolución. Aquí tenemos los datos. Bueno, es bueno siempre calcular los datos. Poner los datos de todo, fórmulas para no enrollarse demasiado y perder tiempo en ello. Aquí tenemos la masa del soluto, que en este caso, pues como es sal, pues es igual que en el anterior, 58.44 gramos mol. En este caso son 15.6 gramos de soluto y 50 mililitros de solvente. Sabemos que la temperatura de congelación del agua es de 0 grados. Estos datos igual pertenecen al agua. Esta es la constante crioscópica, que es igual a 1.86 grados Celsius sobre mol. Estos datos también se pueden encontrar estos datos de aquí, también se pueden encontrar en distintos libros pues de físico-química o química, como les había comentado anteriormente. Ok, bueno, entonces para la solución sabemos que tenemos 17 gramos de soluto. Aquí tenemos un error que son 17.0 gramos. Aquí tenemos 58.44 gramos de soluto y nos da gramos de soluto. Esto es lo que tiene la masa molecular.
Entonces nos da 0.2908 moles de soluto. Esto lo pasamos a molaridad, que pues son los moles de soluto entre kilogramos de solvente. Sabiendo que el solvente pues tenemos 50 mililitros, eso lo dividimos entre 1000 y nos da 0.5 kilogramos, dándonos un valor de 5.817 molar. Entonces sustituimos en la fórmula, en esta fórmula que tenemos aquí, sustituimos y nos da de 10.82. El cambio en la temperatura crioscópica es de 10.82. Ese valor lo sustituimos en esta fórmula que está aquí y sabemos que pues es cero, ¿no? Menos 10.82. Y esto coincide con lo del experimento anterior. Y es como comprobamos que la temperatura crioscópica disminuyó porque el agua se congela a 100 grados Celsius y ahora el agua se congela a menos 10 grados Celsius, solamente añadiendo un soluto, en este caso cloruro de sodio. La siguiente propiedad coligativa es la disminución de presión de vapor. Aquí tenemos nuestras tres fórmulas para la disminución de presión de vapor. Todas las fórmulas anteriores son igual de importantes. Aquí tenemos una breve descripción, vemos una breve descripción de las moléculas, por ejemplo. Y aquí estamos viendo un video donde hablaba del ejemplo anterior, donde siempre estamos rodeados de cosas de a presión de la disminución de presión de vapor. Muchas veces estamos, por ejemplo, pasa que vemos un bote de pintura y no lo tapamos y cuando lo regresamos después de unos días se seca. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en evaporación y no bueno, podemos aplicar igual el mismo concepto podemos aplicar el mismo concepto a podemos aplicar el mismo concepto digamos, unos solventes, como en este caso el alcohol, que si uno lo deja destapado, a lo largo de unas horas ya no va a haber incluso la mitad de lo que había en la botellita. Aquí tenemos un diagrama de agua. Aquí nosotros vamos a hacer aquí nosotros vamos a hacer lo del experimento de la presión del agua. Vamos a utilizar una jeringa y vamos a hacerla hervir. Vamos a hacer hervir el agua que hay dentro de la jeringa a una temperatura menor de 100 grados Celsius. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de- del agua y suponiendo que aquí nosotros tenemos una solución como unos 30 grados acá. Entonces, en esta parte nuestra solución pasa en esta parte nuestra solución pasa de líquido a vapor. Pero si te das cuenta, está a una temperatura, a una presión menor de una atmósfera. Y eso es a lo que uno va con la explicación. Tenemos, podemos hervir el agua a a una presión menor a una atmósfera, que técnicamente una atmósfera, pues menos de una atmósfera ya estamos hablando del vacío. Y, y bueno, en el siguiente video que voy a mostrar, es
¿Cómo se comprueba este hecho? Aquí tenemos un recipiente, un vaso con agua. eh, Tenemos un recipiente, un vaso con agua y vamos a calcular la temperatura del agua. En este caso son 34 grados. 34 grados prácticamente está a temperatura ambiente. Eh, Esta temperatura ambiente, una vez comprobado que está a temperatura ambiente, nos fijamos y estamos recogiendo 0.5 mililitros, un poquito menos, y la vamos a hacer hervir simplemente tapando la entrada de aire y jalamos el émbolo. Y como se observa, empiezan a aparecer burbujas. Burbujas, eso significa que nuestro líquido está hirviendo, es agua hirviendo. Es algo muy, muy interesante. Luego nos vamos con presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Bueno, pues la presión osmótica es, bueno, digamos que tenemos dos compartimientos. Tenemos uno los divide una membrana permeable y de un lado tenemos solvente con soluto y en el otro lado tenemos solamente solvente. Y lo que nos dice la presión osmótica es que el solvente siempre va a querer ir a donde está el soluto, como veremos a continuación. Aquí este es un experimento de un huevo que nos dice, vamos a hacer el experimento del huevo donde lo vamos a poner en una solución de ácido acético, en este caso vinagre. El ácido acético reacciona con el calcio del cascarón del huevo y lo va a disolver. eh, lo va a disolver y en esa reacción habrá oxígeno. Aquí estamos preparando, son 250 mililitros. Aquí es un timelapse de cómo se muestra que el oxígeno está saliendo del cascarón. O sea, está haciendo la reacción, está ocurriendo. Aquí tenemos un reloj. El timelapse dura 2 horas y media, pero pues se redujo a unos cuantos minutos. Y es sorprendente cómo el cascarón del huevo suelta el oxígeno. Aquí, en esta parte, es días después de cómo quedó el huevo, mira. Este es el huevo y te das cuenta está más grande, lo que nos dice que hubo presión osmótica, que el solvente pasó adentro del huevo, literalmente. Iniciamos, iniciamos con tengo los datos, que son 250 mililitros de solvente y el huevo al inicio pesaba 60 gramos. Al final el huevo se pesó y, y pesaba poco más de 70 gramos.
Entonces, ¿qué podemos comprobar la presión osmótica? Aquí también tenemos una breve descripción. Dice, suponiendo que tenemos dos compartimientos, mientras lo separa una membrana semipermeable. En este caso nuestra membrana era el cascarón de huevo. El disolvente atraviesa la membrana semipermeable siempre de donde hay menos soluto a donde hay más, como si quisiese compensar la concentración de ambos compartimientos. La presión osmótica siempre se mide bueno, se representa con la letra pi. Aquí sabiendo que mientras más molaridad haya, mayor presión osmótica habrá y de igual manera la temperatura. Aquí podemos observar que pues nuestro experimento es lo que comentaba un poquito antes. Nuestro experimento del soluto es lo que hay dentro del huevo y la membrana, el cascarón y el ácido acético pues actúa como solvente. Y bueno, por mi parte es todo. Quise dar una breve explicación de lo que son todas las propiedades coligativas de las soluciones. Son experimentos fáciles que uno puede hacer en casa. Espero haya sido de gran ayuda para cualquier persona que lo vea en algún futuro o sí, pues para cualquier persona. Un saludo y gracias por su atención.